Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de conectar con ustedes en este momento muy alegre para las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba y para el proyecto Dulcepamba, Ujú. em, de la organización de la cual formo parte. Estamos muy contentos que la Autoridad Única del Agua, en este caso el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ha tomado una decisión responsable, ética y basada en información rigurosa de revertir la autorización de agua de la empresa hidroeléctrica Hidrotambo después de 5 años, 4 años, disculpe, de incumplimiento de condiciones proveídas por la misma autoridad de agua para proteger tanto lo social como ambiental en la cuenca del río Dulcepamba. Ujú. Rachel, te saluda Gabriela Peralta, un gusto poder conectarnos por acá, por esta señal de Guambra, medio comunitario. Nada, como para poder contextualizar un poco a la audiencia, porque recordemos que justo lo sucedido en las 140 comunidades de Dulcepamba no es de conocimiento público, digamos así. Entonces nada más como para contextualizar, cuéntanos un poco cuáles han sido las múltiples y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos que han tenido que vivir justo los moradores, los habitantes de estas 140 comunidades. De acuerdo. Y también quería explicar que yo he estado acompañando a las Ujú. comunidades en esta lucha, en este proceso socioambiental desde hace 10 años, pero su proceso tiene 20 Ajá. años. Inició en 2006. Entonces, o 2005. Las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba son mayormente agricultores campesinos e indígenas. Dependen del agua como todos dependemos del agua, pero aún más como personas que labran la tierra y producen los alimentos que comemos en las ciudades del Ecuador. La hidroeléctrica San José del Tambo es una hidroeléctrica a pequeña escala que desvía aguas fuera del río Dulcepamba en un tramo de 3 kilómetros para producir electricidad y devuelve el agua al río 3 kilómetros aguas abajo. La central hidroeléctrica lamentablemente fue muy irresponsablemente planificada. No hubieron estudios hidrológicos realizados que reflejen la realidad hídrica de la zona. Entonces, cuando se construyó, no tomaron en cuenta los riesgos de desviar un río hacia la comunidad San Pablo de Malí, de construir obras de captación que desvían aguas decrecidas hacia la comunidad San Pablo de Malí, y tampoco analizaron la situación de escasez de agua en la época seca y cómo esta escasez de agua afectaría a la naturaleza y también a las comunidades, las 140 comunidades campesinas que habitan en la misma cuenca. Entonces, cuando terminaron de construir la hidroeléctrica, resultó que no había suficiente agua para que la empresa opere a su capacidad instalada en la época seca. Por lo tanto, la empresa comenzó a oponerse a los usos de agua de miles de personas campesinas de la zona. Hasta el momento, la hidroeléctrica Hidrotambo se ha opuesto a los derechos al agua de 3.200 personas de las comunidades en procesos administrativos en el Ministerio de Ambiente y Agua. Además, la empresa Hidrotambo, para aprovechar de mayor caudal de agua, comenzó a dejar seco 3 kilómetros del río Dulcepamba y llevar todo el agua mediante tubería fuera del río para generar electricidad. Entonces, estos 3 kilómetros secos del río tuvieron y siguen teniendo un impacto gravísimo en la vida acuática del río. Las comunidades alrededor son comunidades pesqueras, dependen de la pesca para una fuente importante de proteína, es una parte de su cultura, pero ya los peces, Ujú. especialmente migratorios, no pueden desplazarse por estos 3 kilómetros secos del río. Y finalmente, cuando se terminó de construir la hidroeléctrica, fue diseñada de una forma que evacúa excesos durante la época invernal hacia la comunidad San Pablo de Malí. Esto significa que aguas, escombros y sedimentos, cada vez que crece el río, se direccionan con altas velocidades hacia la comunidad y se ha ido desmoronando partes de la propia comunidad. Se han ido 13 casas en el agua. Lamentablemente,
hemos perdido a 3 personas en el agua, se han muerto, y más de 33 fincas han sido destruidas parcial o completamente. Aparte de estos 3 problemas del diseño y la implementación de la hidroeléctrica, la empresa ha usado violencia y criminalización para lograr sus fines. Desde 2006 hasta la actualidad, han hecho uso de las Fuerzas Armadas del Ecuador para reprimir la protesta legítima social. Hay muchas personas que han sido heridas debido a este actuar. Además, tanto el Estado como la empresa han impulsado procesos de criminalización indebidas a personas luchadoras y defensoras de derechos humanos, incluyendo mi persona, pero muchas otras personas también. Entonces, es realmente una implementación sumamente irresponsable de una hidroeléctrica, de todas formas, sociales, ambientales, etcétera. Ajá, y ahora sí. Con esta reversión que autoriza ya el Ministerio del Ambiente, ¿qué va a pasar con todas estas consecuencias? Porque bueno, finalmente la hidroeléctrica no va a poder ocupar el agua, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con el desvío del río? Correcto. La esperanza es que con esta reversión, como la empresa hidroeléctrica ya no puede operar, que se tomen medidas urgentes para corregir estos problemas gravísimos. Uno es que se devuelve el río al cauce original. Esto no solamente es una medida que debería ocurrir cuando se suspende o se cierre las operaciones de esta hidroeléctrica debido a lo dicho en el estudio de impacto ambiental de la empresa, que propiamente dice que devolverán el río al cauce original, pero también un informe reciente de la Secretaría de Gestión de Riesgos recomienda esta actividad de manera urgente, especialmente en el contexto de la época invernal fuerte de este año. Por otra parte, se espera que de manera inmediata, cuando llega la época seca, la hidroeléctrica deja de bloquear todo el cauce del río con muros de piedras y permita, una vez que remuevan este muro de piedras, que fluya el agua por el cauce del río Dulcepamba y pueda poco a poco recuperarse la vida acuática del río. La reversión como acto o resolución administrativa quita la autorización de agua de la empresa Hidrotambo, pero sí tiene que haber más medidas urgentes tomadas por el Ministerio de Ambiente y Agua, Secretaría de Gestión de Riesgos, la Prefectura de la Provincia Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chianes Municipal, porque cada una de estas entidades tiene competencias que les requiere tomar acciones urgentes para proteger la naturaleza y para proteger a las comunidades ante el riesgo inminente de inundarse de nuevo. Rachel, nada más como ya casi para acercarnos al final de la entrevista, preguntarte un poco, en términos de reparación integral, ¿qué le exigen al Estado ecuatoriano? Sí, las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba, yo he vivido, como digo, 10 años en las comunidades y he conversado con muchas personas, y lo que yo más escucho es que no se busca reparación económica per se, claro que sí es importante, pero más lo que se busca es recuperación de su río, que su río se devuelva al cauce original, que vuelva a tener vida acuática, que vuelva a ser un lugar donde la comunidad puede tener sus actividades culturales y sociales y que ya no cause un riesgo inminente de inundación a las personas de la comunidad. Además, algo que yo he escuchado que es muy importante para las comunidades es que quede libre los caudales de ríos, vertientes y quebradas del río Dulcepamba para la adjudicación de aguas para soberanía alimentaria. Las comunidades son la base de la soberanía alimentaria para Ecuador y para las propias familias de la zona, pero sin autorizaciones de agua o con autorizaciones de agua opuestas por Hidrotambo en procesos largos, burocráticos, administrativos, las personas no pueden con confianza invertir en sistemas de riego, por ejemplo.
Entonces quieren que haya una protección y libertad en relación con acceso al agua para poder ejercer de una manera real la soberanía alimentaria. Rachel, muchísimas gracias por esa entrevista y bueno, vamos a seguir pendientes de lo que suceda con las comunidades. Se viene el fenómeno del Niño, evidentemente, y eso también sabemos que va a afectar a lo que es las comunidades del Río Luz Lepama. Muy amable, muchas gracias. A ustedes.